Yohandy Orozco quiere volver a la selección venezolana. El delantero, después del partido ante Yaracuyanos, confirmó que su deseo es volver a vestir la camiseta vinotinto. ¿Es posible su regreso? En este video te lo cuento. Y bueno, seguir demostrando, seguir haciéndolo cada vez mejor porque quiero volver a la selección. Y estoy aquí parado delante de todos y lo digo, quiero volver a la selección y yo sé que en algún momento la vida me lo va a dar. Después de lo que fue el partido ante Yaracuyanos, Yohandy Orozco manifestó su deseo tras ser elegido como jugador más valioso en el partido ante los Colosos del Sorte, que tiene intenciones de regresar a vestir los colores de la selección venezolana en un futuro no muy lejano. Vamos a analizar en este video cómo llega Yohandy Orozco, algunos de sus inicios con la selección venezolana, sobre todo su destacada actuación en el Sudamericano Sub-20 de allá del 2011, y también si es posible o si es viable volver a ver a Yohandy Orozco minutos con la selección nacional del Bocha Batí. Recordemos que Yohandy Orozco viene de jugar en el Selangor FA de la primera división de Malasia por espacio de 2 años, después de haber deambulado por distintos países donde vio acción. Colombia, donde tuvo un gran periplo en clubes como el Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, el Junior de Barranquilla, y en otros países como Estados Unidos, México, e incluso llegó a ver minutos en Arabia Saudita. En ese contexto, Yohandy Orozco toma la decisión de volver al fútbol nacional, y de hecho en la entrevista que le realizara el Carabobo Fútbol Club para sus redes sociales, daba a entrever de que sus verdaderas intenciones, además de estar cerca de su familia, eran volver a la selección nacional, tras decirlo textualmente de que no descarto volver a la selección. Ya ahí daba a entrever de que quería regresar y que quiere regresar a la vinotinto. Y después del partido ante Yaracuyanos, donde se estrenó con un gol a los 57 minutos, y fue donde la liga lo entrevistó para preguntarle sobre sus impresiones del partido, como siempre lo hacen con los jugadores que son elegidos como jugadores más valiosos, y en medio de lágrimas porque ya tenía varios años sin volver al fútbol venezolano, y también esas lágrimas que denotaban de que es una deuda pendiente que tiene Yohandy Orozco con su carrera profesional, que quiere volver a brillar en la selección, en la cual le costó muchísimo poder brillar al zuliano. Recordemos que Yohandy Orozco, durante sus inicios, específicamente en el Sudamericano Sub-20 allá del 2011, se erigió como una de las grandes promesas del fútbol venezolano, con una muy buena actuación en ese Sudamericano, con ese gol, y también con ese golazo que le marcara a la selección de Perú, donde arrancó desde la mitad de la cancha, se sacó a 6 peruanos y mandó un zurdazo al ángulo superior derecho. Para muchos fue el gol de ese sudamericano, y es uno de los goles más recordados hechos por algún futbolista de la selección venezolana en cualquiera de sus categorías. En ese contexto, ahora Yohandy Orozco quiere regresar a la vinotinto luego de haber disputado minutos en distintos países, y también de que en la vinotinto no tuvo la continuidad y la regularidad que él mismo hubiera querido tener durante su paso en la selección venezolana. Apenas fue titular en 14 partidos de los 27 que tuvo como internacional venezolano, es decir que alternó muchísimo entre la titularidad y la suplencia, y por lo tanto desea volver a ver minutos, volver a brillar con la camiseta de la vinotinto, y también aportar de cara a lo que va a ser una eventual clasificación al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Ahora vamos a hablarles sobre si realmente es viable poder ver a Yohandy Orozco en la selección nacional, al menos en el corto mediano plazo. En el corto plazo veo muy complicado, por no decir que imposible, que Yohandy Orozco se vuelva a poner la camiseta de la selección nacional, sobre todo tomando en cuenta el contexto en el cual se encuentra la vinotinto en estos momentos y en el momento en el cual él emite las declaraciones de querer volver a la selección venezolana. La vinotinto se encuentra a las puertas de una doble fecha en la cual se va a definir si va a clasificar al repechaje o quedarse fuera del próximo Mundial 2026 en Estados Unidos,
México y Canadá. Aunque han habido muchas sorpresas y muchos jugadores que se han vuelto constantes en las convocatorias del Bocha Batista, de jugadores que no han brillado mucho en sus respectivos equipos y sin embargo se han ganado un lugar en las convocatorias del Bocha Batista. Caso, por ejemplo, de Jan Hurtado. Sin embargo, Johandy Orozco es un jugador que ha estado bastante alejado de los grandes reflectores de los jugadores venezolanos. No ha tenido mucha visibilidad el zuliano, precisamente por esta razón, además de lo que argumentaba de querer volver a estar con su familia, de que quiere usar el fútbol venezolano y su paso en el Carabobo Fútbol Club específicamente como trampolín para volver a la selección venezolana. Algo tan similar a lo que pasó con Alexander González, aunque recordemos que Alexander González ya venía siendo regular en la selección venezolana, pero que su buen accionar y su buen trabajo con el Caracas Fútbol Club le valieron regresar al fútbol internacional, volver a jugar en una liga fuera de Venezuela, en este caso a Ecuador. Pero es un caso distinto al del caso de Johandy Orozco, pero tiene ciertas similitudes que vale la pena destacar. Además que Johandy Orozco tiene mucho tiempo que no ve acción con la selección venezolana. Su último partido fue en el 2014, es decir, hace casi 11 años que Johandy Orozco no ve minutos con la selección absoluta. Apenas tiene un gol marcado con la Vinotinto, que en aquella ocasión fue un amistoso ante Bolivia previo a esos últimos dos partidos de la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, en un amistoso que terminó 2-2. Así que en medio de ese contexto, al menos para ganarse una convocatoria para a la próxima doble fecha ante Colombia y Argentina, virtiéndose el orden en este caso en los cuales se van a enfrentar, primero se va a enfrentar a Argentina y después a Colombia, veo muy complicado que Johandy Orozco pueda ganarse un lugar en dicha convocatoria. Lo que sí veo más posible es, como le sucedió a otros jugadores del Carabobo, en este caso Edson Tortolero, dependiendo también de su rendimiento en la institución Granate, que pueda ganarse un puesto para un posible módulo o una convocatoria para encuentros amistosos. Lo más probable es que la Vinotinto tenga partidos amistosos en los meses de enero y también, si Venezuela logra clasificar al repechaje, también tenga una fecha FIFA en el mes de enero previo a ese eventual repechaje, que recordemos que todo se va a definir en esta próxima fecha, doble fecha en el mes de septiembre específicamente, los días 4 y 9. Entonces Johandy Orozco tiene primero que tener un buen accionar en el Carabobo Fútbol Club. Dio muestras de ello en el partido ante Yaracuyanos, pero solamente es un partido. Habrá que ver si dicha regularidad se ve en el resto del torneo clausura y en caso de que el Carabobo consiga clasificar a la fase final, si también se ve reflejado en dicha etapa y también si ve minutos en la Copa Venezuela que se va a jugar en este mes de julio y el mes de agosto. Recordemos que va a ser un torneo que se va a jugar en paralelo con la liga y son distintas ventanas que tiene el zuliano para volver a mostrarle su calidad, que la venía mostrando en el fútbol de Malasia, pero que es un fútbol al cual no se tiene mucho acceso, al menos para los que seguimos fútbol, etcétera. Estaba un poco alejado de los grandes reflectores, por lo tanto, volver al fútbol venezolano, volver a Sudamérica, le es algo sumamente positivo. Primero para el fútbol venezolano, segundo para el futbolista específicamente, aunque vamos a invertir en este caso el escalafón, primero para el futbolista, después para el fútbol venezolano y también va a ser la ventana de exposición que el zuliano necesita para volver, quizás si no es inmediatamente a la Vinotinto, puede ser también a otras ligas del continente. Recordemos que tras su salida del fútbol de Malasia se especuló mucho sobre si iba a volver al fútbol venezolano, pero hubo seguidores específicamente del Deportes Tolima de Colombia quienes al enterarse de la salida de Johandy Orozco del fútbol de Malasia solicitaban o le pedían al mismo jugador que regresara al fútbol colombiano, donde en el caso del Deportes Tolima tuvo un periplo bastante positivo en la institución del país cafetero. Así que si de repente no consigue volver en un corto o mediano plazo a la selección venezolana y también dependiendo de su actuación en el Carabobo Fútbol Club, pueda volver a otra de las ligas del continente, llámese la misma liga colombiana, Ecuador, Chile, Perú, quién sabe si esto termine sucediendo, aunque él manifestó que su verdadero deseo es volver a jugar en la selección venezolana, de volver a ver minutos, quién sabe si sea simplemente como que esté convocado o si vea minutos ya sea como suplente o de titular. El tiempo lo terminará diciendo. Quisiera leerte en comentarios
sobre qué opinas sobre estas declaraciones de Johan de Orozco. Si lo ves posible que vuelva a la Vinotinto en un corto o mediano plazo, o si crees que ya se le acabó la gasolina al zuliano para volver a la Vinotinto. Te leo en comentarios. Deja tu like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en la próxima.